Hola, buenos días, amigos lectores de la Biblioteca Provincial de Granada. Estamos aquí con José Antonio Flores Vera. José Antonio es autor, es corredor, es compañero en la función pública y aparte de escribir artículos profesionales en el ámbito del derecho, en revistas especializadas, también artículos en medios de comunicación, fundamentalmente en prensa. Es autor de varios libros. Así a la cabeza pues se me viene ahora Conversación en la taberna y 41 relatos, también Opiniones intempestivas, Corriendo entre líneas, en fin, sé que hay más libros y tal, en fin, le he pedido que nos recomendase algún libro que para él fuera especial. Y José Antonio, ¿qué libro te has traído para recomendar? Bueno, pues buenos días, Mariano, en primer lugar, y saludo a todos los espectadores, todas las personas que le interese este tipo de vídeo y, por tanto, también la literatura. Vamos a empezar por mi faceta de corredor y también por mi faceta de escritor. Pues me ha parecido idóneo empezar a hablar de un autor ya muy conocido, ¿no? Cuando comenzó a publicar en España, no tanto, pero ya muy conocido. Vamos a empezar con este libro, que es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Quizá uno de los libros más conocidos de este escritor japonés, Haruki Murakami, un escritor que en Japón es conocido, pero allí se le tilda de demasiado occidentalizado, ¿no? No digo que allí no sea conocido, pero no ha tenido, digamos, la trayectoria tan favorable que se ha tenido en Estados Unidos y en Europa y en otros continentes, ¿no? ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Es un recorrido vital como corredor y como escritor de una persona que comenzó a correr cuando se dio cuenta que la vida que llevaba pues no era lo que más le satisfacía. Él regentaba un club de jazz, de blues jazz, en Tokio, y la vida que llevaba pues era una vida pues propia de este tipo de antros, ¿no? Antros en el medio sentido del término, ¿no? Porque el concepto antro es muy peyorativo, pero yo lo considero muy interesante. Un local nocturno donde existía una música portentosa, porque es un amante del jazz, pero él se da cuenta, él escribía por la noche y ganó un premio importante. Él no era conocido, ni era escritor, en aquel momento ganó un premio importante con su primera obra, y entonces a partir de aquel momento pues comenzó su trayectoria vital como escritor y como corredor, que van de la mano, ¿no? Él no distingue una faceta de la otra. De hecho, él considera que correr o correr de grandes distancias es muy similar a escribir una novela. Yo lo considero igual. O sea, yo antes lo entendía menos, pero cuando ya he pasado por esa etapa de escribir novelas y correr de grandes distancias, pues me dije que Murakami llevaba muchísima razón en lo que decía, ¿no? Entonces nos encontramos ante un escritor corredor o un corredor escritor, que también puede ser, que a través de este libro nos lleva de la mano a varias pruebas importantes a lo largo de su trayectoria como corredor y como escritor, por distintos lugares del mundo. Y al mismo tiempo pues nos habla de su proceso creativo, nos habla de su trayectoria literaria y engarza, como no podía ser de otra manera, con la prueba, digamos, más importante que quizá haya hecho, que es la distancia que hay, que viene a ser como la distancia de la maratón entre Atenas y Maratón. Hace esta distancia, es la primera prueba grande que hace, y a través de ese recuerdo, de esa prueba, pues nos va hablando de su trayectoria como corredor y como escritor y lo que supone para él escribir y correr, ¿no? De hecho, cuando decide hacer esta prueba, prácticamente es cuando decide dedicarse profesionalmente a correr, ¿no? Y a escribir. Bueno, correr no es su profesión, pero bueno, en su caso, como las dos cosas se dan la mano, pues prácticamente él no lo distingue. Es un escritor que ha corrido ultramaratones, es un escritor que ha corrido a diario a lo largo de muchísimos años, ¿eh? Porque él lo decía, él siempre lo ha dicho, yo necesito correr y necesito escribir para saber lo que es correr y lo que es escribir, ¿no? Entonces, esta novela ensayo nos transmite muy bien su filosofía de vida como corredor y como escritor. Yo siempre digo que no es la mejor novela de Haruki Murakami, ¿no? Yo aconsejaría leer este libro para iniciarse en su universo,
obviamente, pero yo aconsejaría, por ejemplo, Tokyo Blues, que me parece una novela magnífica, o Kafka en la orilla, que me parece también una novela magnífica, y otras muchas, ¿no? Un escritor muy habitual, ¿no? En la librería, porque es un escritor que escribe muchísimo, bastante dado a escribir pues, una novela cada 2 años aproximadamente, para deleite de sus lectores como yo, ¿no? Y con esta novela pues vamos a encontrarnos, vamos a entrar en su universo, vamos a conocer lo que es la literatura de un escritor si no lo conocemos, y si lo conocemos pues yo aconsejaría leer esta novela, sea corredor o no sea corredor. Para los corredores es un deleite, obviamente, ¿no? Y de hecho pocos corredores en el mundo han dejado de leer esta novela, pero es una literatura de alto nivel que yo considero que se le ha de dar una oportunidad, y este sería mi consejo en el primer vídeo de esta sucesión de vídeos que vamos a grabar.